Hola, queridos alumnos y amigos de esta materia de ética empresarial. Quiero compartir con ustedes la reflexión correspondiente a esta sesión por Zoom. Y quiero, para reforzar un poco lo que hemos ido viendo, eso, hacer un recorrido breve, espero, por la historia de la ética que tiene que ver, como eso, como el nombre lo dice, con la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no vamos a ver todos, pero sí algunos hitos principales en esta historia, sabiendo e insistiendo en que ética no es moral, ética es una reflexión filosófica que busca justificar cuáles son las razones justas y auténticas, entre las muchas que pueda haber, que nos llevan a actuar. Entonces no puede haber, digamos, muchas, sino que tiene que uno ajustarse lo más posible racionalmente, autónomamente y heteronómamente a aquello que más verdaderamente conviene a la persona y a las personas. Muy bien, entonces ya sabemos que la ética, por tanto, además es un hecho intersubjetivo. Bueno, este cuadro que espero, no sé si lo conozcamos, es bueno, una gran obra de arte que se encuentra en el Museo del Prado, se llama El carro del heno y tiene como principal, es un tríptico, como podemos ver, tiene como principal eso, cuadro o escena esta que tenemos en el centro. Y bueno, pues es una crítica a lo que hoy podríamos llamar la práctica empresarial y pues un reclamo a la ética, justamente, porque, bueno, como ven, pues tiene tres partes. En la primera, pues se habla de cómo Dios al inicio crea, porque es un cuadro que tiene unos ciertos tintes religiosos, evidentemente, incluso puritanos, pero Dios, que ha tenido un proyecto sobre los hombres, lo ha creado en pareja, la expulsión, y bueno, lo que nos interesa, que está en el centro, es a qué se dedican la infinita mayoría de los hombres. Esta es la gran crítica. Si adelantamos un poco el cuadro de la parte de arriba, pues vemos que eh, eso, que lo que domina es una especie de queso, ¿no? Porque no tiene nada que ver con los quesos. Es un carro cubierto de paja, o sea, de heno, de aquello que no sirve ni siquiera para encender una fogata. Bueno, entonces, ¿a qué se dedican todos los seres humanos, o en la infinita mayoría? A buscar y acumular paja, sabiendo que, o bueno, o sin saber, o inconscientes de que un día van a morir. Entonces vemos que unos cuantos se han apoderado y viven allá arriba, serían, pues eso, hoy algunos empresarios sin escrúpulos, pues no todos los empresarios son personas sin escrúpulos, y toda la sociedad en los diversos estratos sociales buscan, incluso luchan, se pelean por acceder, arrancar un poco de paja. Incluso los pedagogos, los psicólogos, etcétera, educan a los niños para inserirlos en ese sistema económico que de por sí está podrido. Bueno, me parece que está leyendo en la actualidad este hombre que es el Bosco, que es el autor de este maravilloso cuadro, que a muchos les agobia porque tiene muchísimos personajes. Eh, Muy bien, podemos ver más bien en la parte de abajo, que es mucho más interesante, cómo eso, todas las personas, incluso con violencia, la competencia y todo lo que tiene que ver con el sistema capitalista bueno, que domina y al que critica este cuadro, pues tiene esas consecuencias. Y como las personas, por ahí van todos, incluso el Papa y el Emperador, y escoltando casi toda esta serie de escenas, y como al final, bueno, unos son arrollados, peleándose aquí muchos, etcétera. Es decir, las escenas que vemos continuamente, muchas veces, no siempre, en el mundo de eso, de la economía, sin ningún, digamos, sin ningún sentido de ética. Lo único que me importa es yo satisfacerme, es mi familia, mi pequeño grupo, y al final lo que pasa es que, o las consecuencias, es que las personas se van deformando, vean cómo se van animalizando, convirtiendo en esos personajes tan típicos del Bosco, y
bueno, tan enrarecidos. O sea, la tesis ahí es que cuando uno no tiene una ética de vida personal y comunitaria y en la empresa, pues nos vamos animalizando cosas, que de hecho sucede ahí por animales se entiende, pues que nos deshumanizamos. Muy bien. Por tanto, la ética es una necesidad de todos los seres humanos por mínima convivencia. Y esto está relacionado también con la ética de mínimos. Tres, bueno, pues algunos sin ir a todos, pero por ejemplo, Aristóteles, que es uno de los grandes sistematizadores, es un poco más claro que Platón, eh, pues nos habla, por ejemplo, de que, o parte de la tesis, de que el ser humano es un zoon politikon, o sea, un animal zoe, significa que tiene una vida biográfica, porque si fuera solo biológica, o sea, animal biológico, sería bios, ¿no? Un bión, no, es un zoon, o sea, un animal con vida biográfica, por tanto, necesita, ok, vida biográfica y política, eso, de política viene de social, de la polis, no necesariamente que esté enrolado en un partido o que participe, no, es el carácter natural, mente sociable y social del hombre y que la sociedad no se hace solamente a sí misma ni juntando, digamos, los seres humanos, sino que requiere de una construcción. Esto, pues a su vez, por tanto, pues requiere de pues, tener objetivos y para Aristóteles esto nos introduce en el mundo de la virtud. ¿Qué es el mundo de la virtud? Pues la necesidad de formarnos, en latín, virtud, arete, que es mucho más profundo en griego, significa nobleza, o sea, ser una persona noble, no solamente de sentimientos, sino en la acción, etcétera. Ver cómo tratamos a los inferiores, pues eso habla de si eres una persona noble o innoble. A los clientes, a los pacientes, a las personas que en general están debajo de nosotros y por tanto la necesidad de formarnos. Virtud, bueno, concretamente significa fortaleza. Y las fortalezas, pues, como dice Aristóteles, y como constatamos todos los días, se forman. Y de ahí también, por tanto, la necesidad de la acción que nos va a lograr, eso, logrando hábitos buenos que nos facilitan la vida, porque los hábitos negativos nos la obstaculizan, nos convierten en esclavos. Eh, y eso es lo que nos lleva a la construcción del bien común, que aparece ahí. Bueno, esta es una de las muchas imágenes que encontré que nos pueden ayudar para eso, orientarnos un poco en la ética de Aristóteles y por tanto no consiste en un igualitarismo o en hacer a todos iguales o en meterlos en una ideología o en un adoctrinamiento, sino justo en que cada persona, siendo mejor, mejore a su vez la sociedad. Y no se trata de una fusión, digamos, como digo, uniformadora de la sociedad. Eh, Así es que tiene o tiende a ser más bien una ética de virtudes y que tiene algo que ver eh, con la felicidad, obviamente, más que con el deber o con la mera utilidad. Ok, que serían así como las tres grandes escuelas dominantes en la ética, ¿no? Virtudes, felicidad, eh, utilidad, que ahí también hay muchos matices, o el deber por el deber. Entre otras grandes escuelas de la antigüedad está el estoicismo, que bueno, aquí no voy a leer todo, pero bueno, es eh, una escuela que nace en la decadencia de la filosofía y pues se dedica justo a aconsejar desde una especie de fortaleza de la voluntad, eh, del control de la persona, de no dejarse llevar por todo lo que se te ocurre, por todo lo que las apetencias, los gustos, los antojos, sino verdaderamente tener un sentido profundo de vida que tiene que ver mucho con eso, con el autoanálisis, la conciencia y el dominio de sí. Otra corriente, que sería para muchos la contraria, sería el epicureísmo, que es bastante también interesante, que significa que el criterio ético, o sea, filosófico,
que nos lleve a la acción es, o debería ser, el placer. ¿Ok? Y bueno, el placer está relacionado con una especie de satisfacción interior, no solamente con los placeres, y por tanto también con la medida, con el controlarse, porque es verdad que pues, mucho placer nos puede, o poco placer nos puede dar después muchos dolores de cabeza y al revés, mucho esfuerzo, que puede durar poco, después nos da una satisfacción. O sea, el contenernos en algo, después el premio es mucho mayor. Entonces, para ellos lo más importante es la amistad. De hecho, cultivaban la filosofía en un jardín, el jardín de Epicúreo, eh, y, o Epicuro, y ya, bueno, con el tiempo, como todo, pues se va deformando en hedonismo. El hedonismo proviene de una palabra griega que es hedoné, que es placer, que es una cosa muy buena. Si nos da placer las cosas, pues es porque son buenas. Pero tampoco nos podemos desviar y quedarnos solamente en los placeres, porque eso es al final lo que nos hace débiles, esclavos e infelices. Muy bien. Dando un salto, o sea, Aristóteles es de el cientos más o menos antes de Cristo, el siglo IV, pasamos por Grecia, Roma, que es el área del estoicismo y del epicureísmo, y viajamos hacia la Edad Media, hacia uno de los grandes ordenadores de la filosofía, uno de los gigantes, que es Tomás de Aquino, que pues, vive prácticamente durante el siglo XIII. Este hombre, pues que es uno de los autores de una de las grandes sumas, que son como enciclopedias de su época, eh, es por tanto ontológico, o sea, y metafísico, aunque en realidad es más un teólogo que se sirve de toda la filosofía para poner andamiaje a su obra teológica. Entonces, pues la centralidad del ente, de la realidad, la existencia de Dios, porque toda esta época está dominada por una filosofía muy profunda cristiana. De hecho, en esta época nacen las universidades, o sea, las universidades es un invento de la Iglesia Católica, y eh, eso, la participación, y en ese contexto está su ética. Para él, la ética, o sea, el sistema de razonamiento para justificar las propias acciones, no puede tener otro fundamento que la relación con los demás, la relación con Dios, y eso es lo que, digamos, organiza toda una estructura de virtudes. Si bien Aristóteles había puesto la justicia como la virtud más importante o más alta, para Tomás de Aquino no. Para él será la caritas, el ágape, o lo que nosotros llamaríamos la donación, o sea, vivir en clave amorosa. Eh, pero esto incluye a Dios y a los demás. Entonces es como un triángulo debajo del cual estaría, o más bien en este triángulo, estarían la caridad, la fe, la esperanza, y de ahí se derivan, son virtudes teologales, que puede ser que algunos de nosotros nos resulten un poco vagas o raras, pero el caso es que de ahí, como en una pirámide justamente, se derivan otras cuatro, por tanto ya son siete, que serían la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Son virtudes relativamente generales, y que son absolutamente necesarias para cualquier tipo de convivencia, por ejemplo, para el matrimonio, para el amor en general, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Si no, pues nos volvemos unos intemperantes, o sea, no podemos sobreponernos a nuestros placeres, nos volvemos unos injustos porque estando en una relación no le damos al otro lo que le corresponde, que eso sería la injusticia, eh, y lo contrario, la justicia obviamente. La prudencia, pues no actuamos desde la razón aplicando los principios al momento particular, sino que actuamos imprudentemente, bueno, como todos los días vemos en todas partes. Eh,
En fin, de estas cuatro virtudes, a su vez, se derivan, por tanto, otras muchas, hasta llegar, por ejemplo, a virtudes como la puntualidad, el respeto, incluso la inclusión, la tolerancia, son virtudes sumamente concretas, pero que curiosamente también están relacionadas con lo universal. Así que, eh, bueno, pues es una ética más bien que muchos le llaman de virtudes, pero en realidad es de, vamos a llamarlo, bienaventuranza, o sea, de encuentro gozoso con el otro. Muy bien, y de ahí vamos a la modernidad, que nace, bueno, pues se puede discutir, pero con Guillermo de Ockham, por ejemplo, que es un filósofo franciscano escocés que tiene algunos principios de oro, como que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la correcta. O sea, este es un hombre bastante práctico, como casi todos los escoceses y anglosajones también. Eh, él establece como una duda entre si nosotros verdaderamente, yo que estoy aquí, puedo conocer la realidad que está allá afuera, eh, y como esto no es tan claro, lo mejor es apoyarnos en el lenguaje. Entonces aquí estaría, digamos, la cosa allá afuera, yo, mi proceso de conocimiento. Entonces, por algún fallo que hay en el ser humano, pues resulta que no podemos conocer las cosas. Y pues eso es la famosa navaja, que puse aquí unas tijeras, como una especie de obstáculo que se interpone entre mí, que conozco, y las cosas. Por tanto, lo único en lo que nos podemos fundar es en esa tercera forma como se presentan las cosas, que es el lenguaje, ¿no? La cosa en sí misma, la cosa en mi mente, que sería la idea, de la cual, como dije, Occam no está seguro si exactamente nuestras ideas corresponden con las cosas, porque lo importante es transformar más que conocer. Eh, pero lo que sí nos une con todos los seres humanos, o con muchos, es la lengua. Por tanto, eh, pues nace el nominalismo. Alguien puede decir, bueno, toda esta filosofía a mí que me importa. No, pero es que esto va a tener mucho que ver y mucho peso justamente en la ética. ¿Por qué? Porque tiene un hilo como de pesimismo antropológico, o sea, desconfía de la persona. Claro, hay que entender también en qué época, en el nacimiento, se dan todas estas revoluciones. Es la época de los descubrimientos, de, bueno, muchísimas revoluciones que se dan ahí, que colocan, digamos, o recolocan al hombre pues, en su verdadera dimensión. Por eso va a haber en esta época como una, por un lado, una exaltación del hombre, un antropocentrismo, y por otro lado, como una desconfianza sobre las fuerzas humanas. Por eso, bueno, algunos van a decir claramente que el hombre es por naturaleza malo. Y por tanto, como tenemos aquí el caso de Machiavelli, y por tanto hay que dominarlos. Y claro, surge el problema de, bueno, ¿quién va a dominar? Pues el príncipe, porque una vez elegido, si es que lo eligen, o un tirano, pues él, digamos, se encarga, por así decir, de la moral y, pues a base de normas, impone lo que, pues para él es lo mejor. Y por tanto nace una de las grandes corrientes eh, de la ética, que es el utilitarismo, que es esa postura que justo como parte de una concepción negativa del hombre, por ejemplo, este hombre que está aquí es Thomas Hobbes, que afirma que el hombre no es más que un lobo para el hombre. Nosotros somos malos por naturaleza, tenemos que estar vigilados de día y de noche, porque si no, pues robamos, hacemos el mal, a quien tiene que estar, o sea, a quien hay que encarcelar, pues hay que hacerlo y se tiene que aplicar la justicia desde fuera. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el utilitarismo? Bueno, que esto va empujando a, dado que el hombre es malo, buscar al menos el mejor o el bien
para todos, porque siempre habrá algún mal. Entonces, bueno, típicamente la filosofía anglosajona, que a diferencia de la filosofía europea en ética, se va a ir mucho más por el lado de lo práctico. Aquí también, como siempre, pues hay un elemento religioso y es la convicción de ser y de sentirse como una especie de pueblo elegido llamado a pues imponer la libertad o imponer ciertas normas o de plano quedarse con todos los recursos de la tierra, cosa que de hecho vamos a ver más adelante en algunas naciones que tienen como fondo justamente esta ética y, y detrás de la ética pues esta filosofía. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Esto, bueno, no es especialmente, eh, digamos, difícil. Eh, Entonces nosotros, más que cosas, conocemos en realidad ideas, Locke. Y al final, la finalidad del conocimiento es transformar el mundo a través del trabajo y pues para eso necesitamos comunicarnos, eh, etcétera. Y bueno, por eso la importancia que se da al trabajo y la poca importancia que se da a la convivencia, a la alimentación, eso en estas culturas. Entonces, es importante el crecimiento económico, bueno, pues el cálculo y bueno, todas las demás formas de trabajos para transformar. Y con eso también, de hecho, pues, aquí está la semilla de todas las transformaciones impresionantes y apoteóticas que va a sufrir o van a pasar, ¿no? Porque no son malas necesariamente, en el mundo. El mundo se va a transformar a partir de 1880 justo a partir de estas ideas. Entonces, a ver, bueno, hay otras causas, evidentemente, pero piensen ustedes en las carteras, todas los grandes inventos como la máquina de vapor, el ferrocarril, el uso del petróleo, que al inicio pues, servía para iluminar las ciudades, pero se va a potenciar con la capacidad de refinación y con todo lo que eso va a tener que ver con, por ejemplo, la industria que forma, por ejemplo, la cultura de Estados Unidos, en gran parte, que es la automotriz, que a su vez va a ser el criterio para construir las ciudades, de manera que pues, un americano que no tiene un coche, porque allí sí que es una absoluta necesidad, que no tiene autopistas de 80 metros de ancho, eh, entonces, pues es imposible comunicarse, imposible ir a ningún lado. Eh, en fin, y ya después, por no hablar de la comida eh, rápida que se va a introducir también un poquito siguiendo todo eso. Bueno, me estoy extendiendo, pero vean la cantidad de manifestaciones de todo esto, que, a ver, subrayo que no todo es ética, no todas las causas son filosóficas, pero hay muchos de estos ingredientes. Entonces, bueno, lo que sí es que una de las grandes consecuencias pues, es la contaminación y pues la destrucción de la ecología o la necesidad de una ecología humana, que en el fondo, ¿qué es la ecología? Una cosa tan urgente en la actualidad, la ecología, mm, o sea, eso, en el fondo es o requiere de una acción ética y por tanto no es una cuestión nada más de activistas y políticos, sino una actividad y una visión ética que debería estar permeada en todas las personas. Y eso también supone una antropología, o sea, una concepción del hombre. Regresando hacia el pasado, porque llegamos hasta el siglo XX con el utilitarismo, regresando al pasado hasta el siglo XVII, resulta que en la filosofía europea, que sigue, como dije, otro camino, se va a ir formando una ética constructivista del deber, de la interioridad, por así decir, de la persona. Entonces, a través de Descartes y otros filósofos que tienen algo así como la convicción de que
cuando yo digo yo, tú dices tú, no es tu cuerpo, sino tu conciencia, o sea, tu parte espiritual. Entonces el hombre sería como una suma de dos bloques o de dos cosas, lo espiritual o la conciencia y la res extensa, que sería la cosa física. Bueno, y esto que tiene que ver con la ética, que eso, la ética se va a ir replegando hacia el mundo interior y eh, bueno, con esto llegamos a uno de los grandes pensadores en el campo de la ética, que es Immanuel Kant, eh, ya del siglo XVIII, incluso alcanzó a pisar 24 años del XIX, y bueno, resumiendo, saltándome toda una introducción a su pensamiento para poder entender la ética, pero ya con todo lo que hemos visto, yo creo que es suficiente. La ética kantiana es una teoría ética deontológica, o sea, formulada desde el racionalismo ilustrado, sería como el... Uno es una teoría deontológica, o sea, del deber ser. Dos, es típica del racionalismo ilustrado. Otra, y pues el peso que le da a la buena voluntad, hay como aquí un optimismo respecto al ser humano. Si yo soy capaz de hacer el bien, seguir mi conciencia, pues eso lo deberían de hacer o poder hacer todos. Tres, el peso que tiene el imperativo categórico, que actúa sobre todas las personas. ¿Qué es el imperativo categórico? Es esa obligación categórica, o sea, que no te puedes saltar, que se te impone para obrar el bien. Eh, y no solamente contentarse con satisfacer el deseo. El cuarto, pues que esto tiene un carácter de universalidad, porque si yo soy un hombre y todos los demás son hombres, pues todos deberían de alguna manera pensar y tener, por así decir, este imperativo categórico. Cinco, la humanidad como un fin, que eso sería ya propiamente lo deontológico. La finalidad eh, es un poco lo teleológico también, pero la finalidad es la humanidad, o dicho de otra manera, hay, o las cosas son medios u objetos, los animales, para Kant, el hombre es un fin en sí mismo por sus propiedades, muchas de las cuales son evidentes. Por tanto, esto nos lleva a un sexto punto que sería la autonomía. Eh, la autonomía significa literalmente que cada persona es o debe o debería regirse por unas leyes propias. Entonces, cada quien tendría sus propias leyes. No, que significa que las normas y la ley que todo el mundo puede ver, pues deberían ser con convicción ley también de cada persona y no ser heterónomo, o sea, estar esperando que me vigilen, que me castiguen, que desde fuera me obliguen y pues estén encima de mí, en pocas palabras. Kant, séptimo punto, distingue entre deberes perfectos y deberes imperfectos. Entre los deberes perfectos, pues estarían, por ejemplo, los 10 mandamientos. Entre los imperfectos están acciones ya que exigen prudencia o más particulares. Por ejemplo, si donar o no donar, eh, con qué motivación, en fin. Y bueno, algunos de los ingredientes que hay en la ética de Kant que no se pueden saltar son el pietismo, que es una forma de vivir la fe como muy sentimental, por un lado, el racionalismo y el empirismo, y por otro lado, la ley natural. Y bueno, por tanto, Kant va a tener muchos seguidores, pero también va a tener muchos detractores, entre ellos, por ejemplo, Schopenhauer, Bertrand Russell, John Stuart Mill, que al final dice, pues si uno analiza la ética kantiana, en el fondo es utilitarista. John Stuart Mill es uno de los grandes representantes del utilitarismo. Michel Onfray va a sostener que la filosofía kantiana no permite en ningún momento la desobediencia. Entonces diría, si seguimos la ética kantiana, tendríamos que obedecer el deber que nos marca la ley, porque la identifica como legalismo.
por tanto, todas las leyes serían buenas. Por ejemplo, habría que obedecer ciega y tajantemente pues a un genocida como Hitler o a los soldados nazis, por ejemplo. Por el lado del catolicismo, los grandes moralistas siempre han identificado a la moral cristiana con algo absolutamente diferente, por no decir contrario, a la moral kantiana, porque la moral católica al menos, porque hay otras denominaciones, eh, es una ética más de virtudes y de bienaventuranza. Y bueno, yo personalmente pues voy por esta línea. ¿Okay? Valoro evidentemente todas las grandes aportaciones de todas las posturas éticas que ha habido hasta ahora, pero me parece la más sensata y la más profunda y la que más nos lleva a preocuparnos por los demás. Eh, y bueno, la afirmación de que todos los hombres merecen dignidad y respeto como agentes autónomos, pues implica que no podemos tratar como medios a los clientes, a los pacientes y a todas las personas a las que en principio deberíamos darles algún servicio, incluso los hijos, ¿no? No son un medio, la pareja no es un medio, etcétera, es un fin en sí misma. Ya después, esto tiene evidentemente, consecuencias para la ética sexual. Por ejemplo, hay filósofas sensibles por los derechos de la mujer y por la dignidad de la mujer que afirman que prácticas como la pornografía o la prostitución son absolutamente anticantianas porque tratan a las personas como, bueno, antihumanas porque tratan a las personas como medios y nunca como fines. Por otro lado, bueno, hay que ver el trato a los animales, que según Kant pues, serían como medios. 12, Kant todo esto lo desarrolla en prácticamente todas sus obras, pero principalmente en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en la crítica de la razón práctica y en la metafísica de las costumbres. O sea, son obras de carácter más práctico. Y bueno, como parte de la tradición ilustrada del siglo XVIII, pues esta teoría pues tiene más como una creencia en el potencial y la bondad de la persona. Así que, bueno, me extendí un poco, pero esa es la teoría de Kant. Después no voy a ir a otros, algunos de los grandes pensadores, o bueno, no sé si grandes algunos, pero que van a tener muchísimo peso en el siglo XIX eh, o que expresan sus grandes pensamientos en el siglo XIX, pero que van a tener un gran influjo más bien en el siglo XX, son Marx, Freud y Friedrich Nietzsche. Bueno, Marx rescata la importancia de la materia frente al idealismo kantiano-hegeliano y bueno, va a conducir la ética más bien hacia un comunitarismo dominado y regido por el Estado como si fuera una gran familia que al final pues toma las decisiones por los individuos y para el cual los individuos de hecho no son más que medios del fin general que sería el Estado. Eh, bueno, Freud tiene un gran peso en redescubrir la sexualidad y el impacto o el peso mismo que tiene la sexualidad en la formación de la persona, pero por una serie de consecuencias eh, se va a deducir que el fin de la sexualidad es el placer y pues eso va a derivar en un individualismo y en una insensibilidad hacia todos los demás. Entonces, okay, si el fin de la sexualidad es el placer, pues el placer de quién va a ser, pues mi placer. Entonces, en ese momento ya se rompe la sensibilidad respecto al otro. Y Nietzsche, que es uno de los grandes críticos, es casi más un teólogo que un filósofo, pero apuesta por la absoluta libertad y por el poder que debería desempeñar la persona sobre sí mismo y sobre todo eh, la fuerza eh,
y bueno, para no alargarme en esto, la consecuencia será, curiosamente, el nihilismo. Nihilismo o niquilismo significa que al final, pues venimos de la nada, vamos a la nada, y lo importante pues es dejarnos llevar por la fuerza de la voluntad. Algunos grandes filósofos y llegamos al siglo XX con Levinas, Hannah Arendt, que la tenemos a la derecha, y Edith Stein, que es la que está en el centro. Bueno, no podemos desarrollar todo, pero de Levinas, que ya lo hemos estudiado, rescatar eso, la relacionalidad, digamos, el puesto que ocupa el otro en la vida y en el universo a través de y la absoluta irrepetibilidad, respetabilidad que tiene cada uno, y eso se refleja sobre todo a través del rostro. El rostro refleja que detrás de cada persona hay un misterio que descubrir y un proyecto que realizar. Por tanto, no se le puede usar como un fin. Un poco de, por otros caminos, Manuel Munier llega a unas conclusiones parecidas. Hannah Arendt eh, también es una gran apostadora por la relacionalidad como fundamento principal de la ética. O sea, la condición de pluralidad en la que nos encontramos los seres humanos, eh, eso nos lleva a la necesidad de la construcción de la responsabilidad por lo común. Y solo se da esto a través de la acción. Eh, por eso hay un filósofo, justo discípulo de todos estos, o de alguno, bueno, no los conocí directamente, pero Karol Wojtyła también va por esta línea, ¿no? La persona es eso, persona, pero también es acción, se forma, se hace, construye la sociedad. Eh, y esta acción, digamos, hay una acción contemplativa que nos lleva a ver las cosas autónomamente, pero los vínculos necesarios para llegar a ser quienes estamos llamados a ser, eh, eso pues nos lo da el contacto con los demás, eso, la acción. Por tanto, el individualismo es la creencia de que todos, toda la sociedad está a mi servicio y pues eso nos lleva a ciertas ideas de autosuficiencia que conciben la persona como un algo y no como un alguien. Por tanto, bueno, pues la necesidad de eso, repensar. Y bueno, termino diciendo que, bueno, pues un líder de acción positiva, una persona que quiere influir positivamente en los demás, en su sociedad, en su comunidad, pequeña o grande, pues debe conocer, sin ser un experto evidentemente, pero debe adentrarse en la historia y concretamente en la historia del pensamiento como hemos hecho aquí. Bien, pues les deseo lo mejor. Espero que nadie se haya dormido en esta exposición, que como ven, pues es apasionante y espero no haber sido oscura. Bien, pues les deseo lo mejor. Un abrazo a todos y a seguir con mucho entusiasmo este crecimiento personal.